Hola chico, encantado que estés de nuevo allí. Te doy la bienvenida a la plataforma Light Thinking para continuar con la parte 2 del curso Introducción a Internet de las Cosas. Soy José Mendoza. Seguimos con los dispositivos IoT y en esta ocasión les toca a los sistemas controladores, que es la parte 2.3 de Introducción al Hardware IoT. Ya hemos visto que el controlador es el dispositivo que permite interconectar a los otros dispositivos en un ecosistema IoT, entre ellos a los sensores y actuadores. Y te preguntarás, ¿por qué se necesita un dispositivo intermedio que conecte a los sensores y actuadores? ¿Y su inteligencia no le permite conectarse directamente? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Todavía no existen protocolos de comunicación estandarizados para conectar directamente los dispositivos finales en un ecosistema IoT. Además, debo aclarar que los sistemas controladores son los microcontroladores, donde los microcontroladores son circuitos integrados programables y se pueden decir que son mini computadoras, ya que en su interior tienen las tres principales unidades funcionales de un computador, tales como la unidad central de procesamiento, o comúnmente conocemos como CPU en sus siglas en inglés, memoria y periférico de entrada-salida alojados en un chip. Además, son capaces de ejecutar órdenes grabadas en su memoria. Pero a diferencia de los computadores, los microcontroladores están diseñados para realizar funciones específicas y se pueden integrar en casi cualquier cosa, desde equipos industriales, artículos de inventario, de almacén, dispositivos portátiles, electrodomésticos y mucho más. Y por otro lado, no hay que confundir a los microprocesadores con los microcontroladores. Aunque tienen nombre y apariencias similares, difieren mucho en su diseño y por lo tanto sus aplicaciones son diferentes. Los microprocesadores tienen una sola CPU en su interior y no tienen soporte de memoria, mientras que los microcontroladores, por otro lado, tienen CPU, memoria de acceso aleatorio o comúnmente conocido como RAM, en sus siglas en inglés, memoria de solo lectura, ROM, donde estas son las siglas en inglés, y otros periféricos que están integrados en el mismo chip. Ahora bien, los microprocesadores son más potentes, pero deben emplearse como componentes individuales en sistemas más grandes para funcionar, por supuesto. Mientras tanto, los microcontroladores tienen potencial y funcionalidad limitada, pero pueden realizar funciones simples de forma independiente. Un Smart TV, por ejemplo, requiere de un microprocesador para manejar todas las tareas complejas que realiza. Una cafetera conectada, por otro lado, solo necesita realizar tareas rutinarias y simples, y por lo tanto emplea solo un microcontrolador. Actualmente hay una gran cantidad de microcontroladores diseñados para diferentes casos de uso y asistentes en el mercado. Y los desarrolladores de aplicaciones que utilizan dispositivos IoT se han beneficiado de estos microcontroladores. Aunque los fabricantes producen una gran variedad de microcontroladores con diferentes especificaciones y configuraciones, estos no están diseñados específicamente para la tecnología IoT, sino que están diseñados con características muy particulares. Y estas características están en función de los bits, de la arquitectura y de la memoria. Por lo tanto, empezaré por explicar brevemente algunas características de los microcontroladores basados en los bits. Parto de que el término bit es un acrónimo de binary digit o dígito binario, y en la informática o en la teoría de la información, el bit corresponde a un dígito del sistema de numeración binaria y representa la unidad mínima de información. Y con una secuencia de bits se puede codificar cualquier valor discreto, como números, palabras e imágenes. También se puede definir a la capacidad de almacenamiento de una memoria digital en función de los bits. Teóricamente se tiene que 4 bits forman un nible y puede representar hasta 2 elevado a la 4, que es igual a 16 valores diferentes. 8 bits forman un octeto y se pueden representar hasta 2 elevado a la 8, que es igual a 256 valores diferentes. En general, con un número de n bits pueden representarse hasta 2 elevado a la n valores o estados diferentes. Esto significa que a mayor cantidad de bits, mayor cantidad de valores diferentes que se pueden representar. Y por supuesto, esto se entiende como una mayor velocidad y precisión de cómputo, de muestreo de señales, etc., pero también de costos. Cuando se identifica una CPU con 4, 8, 16, 32, 64 bits, se refiere siempre al tamaño de los registros internos del computador en número de bits. Igualmente, cuando se hace referencia de la capacidad de procesamiento de un microcontrolador o un microprocesador, generalmente se habla en bits.
A ver aquí, ¿por qué son los números 4, 8, 16, 32, 64 bits y no 3, 7, 8, perdón, 9, etcétera? Esto es justamente porque es una base binaria, es decir, de base 2. Entonces, 2 elevado a la 2 es igual a 4, 2 elevado a la 3 es igual a 8, 2 elevado a la 4 es igual a 16 y así sucesivamente. Además, existe un término denominado bytes, donde un byte equivale a 8 bits, es decir, un octeto de bits. Cuando son números grandes se pueden utilizar prefijos, tales como kilo, con K en mayúscula, que equivale a 2 elevado a la 10, que es igual a 1024. Entonces, un kilobyte o un kbyte es igual a 1024 bytes. También se puede utilizar megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, etc. Ahora daré una pequeña explicación de los microcontroladores basado en su arquitectura, partiendo de que existen dos arquitecturas importantes, como son las von Neumann y las Harvard. Y te preguntarás, ¿de dónde se nacen estos dos términos? Bueno, te cuento que la arquitectura von Neumann o arquitectura Princeton apareció el 30 de junio de 1945 en el primer borrador de un informe del primer computador binario llamado EPA, donde EPA son las iniciales en inglés de la calculadora automática de variables discretas electrónicas. Cabe destacar que el EPA fue desarrollado por los ingenieros John Maury y John Perspecke. Como consultor fue llamado el grandioso matemático y físico húngaro-estadounidense John Neumann, cerebro de tal arquitectura. Lo que puedo resaltar del EPA es que algo que para la actualidad parecerá sorprendente, es que su desarrollo duró 5 años y tuvo un coste de aproximadamente $500,000, $500,000, wow, increíble. Ahora bien, en la arquitectura von Neumann hay 3 módulos principales que son la CPU, la unidad de memoria y la interfaz de entrada-salida, donde la CPU es la que comunica con la unidad de memoria RAM y la ROM simultáneamente, utilizando un bus de datos y uno de direcciones. La CPU está compuesta por la unidad de control, la unidad de aritmética lógica, en sus siglas en inglés, y los registros. La unidad de control se encarga de generar señales de control en base a las instrucciones recibidas. La LU es responsable de ejecutar las operaciones matemáticas, mientras que los registros se encargan de almacenar temporalmente datos e instrucciones. De esta forma, los procesadores que tienen 16, 32, 64 bits tienen respectivamente el mismo número de registros y la misma capacidad LU, pudiendo por lo tanto procesar los datos en un grupo de bits de idéntica cantidad o submúltiplo de estas. Ahora, por supuesto, por su parte, la arquitectura Harvard nace del primer computador electromecánico que tuvo como nombre calculadora controlada de secuencias automáticas, ASCC en sus siglas en inglés, conocido como Harvard Max 1 o Max 1, construida en IBM y enviada a Harvard en 1944. Lo que puedo decir de la Max 1 es que era una máquina de grandes dimensiones, medía 15,5 metros de largo, 2.4 metros de alto, 60 centímetros de ancho, pesaba aproximadamente 5 toneladas, con 760,000 ruedas y 800 kilómetros de cable. Bárbaro. En la arquitectura Harvard, la CPU tiene 2 buses separados para comunicarse con la RAM y la ROM, es decir, que el procesador puede acceder separada y simultáneamente a las 2 memorias. También esta arquitectura no se utiliza habitualmente en computadores de propósito general, sino en computadores para aplicaciones específicas. Y por eso los microcontroladores se basan en ella. Otra característica importante de los microcontroladores es su capacidad de memoria, ya que la velocidad de procesamiento y el rendimiento general de los microcontroladores depende del tamaño de la memoria. Entonces vale decir que los microcontroladores tienen diferentes capacidades de memoria, generalmente en 2 elementos: la ROM, que almacena el programa de aplicaciones en el microcontrolador. Cuando más grande es el tamaño, más complejo se vuelve. Y la RAM, por lo general, realiza 2 funciones. Primero, lee y escribe los datos almacenados. Y segundo, contiene los datos para analizarlos por el procesador y tomar acciones. Ahora bien, los microcontroladores generalmente son usados en control de datos, sistema de adquisición de datos, monitoreo y control de energía.
control de motores, smartphone, industria automovilística, aplicaciones aeroespaciales, entre otros. Para culminar esta parte daré un ejemplo de un controlador que está incluido en una tarjeta o placa, muy usado en diferentes áreas de aplicaciones, que es el Arduino Uno, donde Arduino es una plataforma electrónica abierta para la creación de prototipos basados en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Y algo muy importante es de bajo coste. El Arduino Uno contiene el microcontrolador AMEGA 328P de la marca AMER de la familia AVR o RISC virtual avanzado, donde RISC son las iniciales en inglés del computador de conjunto de instrucciones reducida, y este es un modelo basado en hardware avanzado. Y su configuración simplificada es la siguiente. Principalmente contiene una CPU de 8 bits. Y como periférico de entrada-salida tiene 23 líneas de entrada-salida de propósito general, convertidores analógico-digital y digital-analógico, y bloques PWM. Y estas siglas significan modulación de ancho de pulso. Y su unidad de memoria está basada en una memoria de flash de 32 kilobytes, con capacidad de leer y escribir simultáneamente, una memoria EEPROM o ROM programable y borrable electrónicamente de 1 kilobyte, un SRAM o RAM estática de 2 kilobytes, además 32 registros de proceso general, 3 temporizadores. Y como interfaz de comunicación tiene un programador de modos usar, donde usar son las iniciales en inglés transceiver, receptor sincrónico, asíncrono, universal. Además, una interfaz serial orientada a byte de 2 cables conocidos como I2C, una SPI que es una interfaz de puerto serial de 3 cables, Wi-Fi, USB, entre otros. Termino mostrándote algunos dispositivos de entrada y salida generalmente usados en Arduino Uno. Son muchos más, por supuesto. Bueno, chicos, qué gusto que hayas llegado aquí. Veo que estás súper interesado en el tema, pero te recuerdo que esto es simplemente una pequeñísima parte de lo que son los dispositivos IoT. Imagínate entender un poco más el universo de los ecosistemas IoT. Además te recuerdo que estos tienen un potencial y un futuro enorme y muy interesante para cualquier persona que quiera involucrarse en las nuevas tecnologías. Y como te he dicho varias veces, simplemente depende de ti en adquirir conocimiento. Gracias de nuevo. Aquí te doy referencia. Hasta luego, chaito, nos vemos en la próxima parte.